Hermanos, estamos estudiando el capítulo 5 de la carta primera a Timoteo. Recuérdelo, capítulo 5 de la primera carta a Timoteo. Este texto, como ya pudieron darse cuenta, se relaciona explícitamente con las viudas. Y nos dice Timoteo de la siguiente manera: honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Una aclaración antes de entrar al texto. Unas palabras referidas a las viudas de aquel tiempo. Sin duda alguna, en el primer siglo, en Israel y en otros pueblos, la condición de la mujer era realmente dura. Ella carecía de estatus jurídico de persona. Miren eso. Es decir, ya ahí está afectada seriamente. Y se consideraba un instrumento u objeto de derecho. La situación social y económica de una mujer dependía en gran medida de su relación con los hombres, es decir, de su relación con su esposo, de su relación con sus padres y de su relación con sus hijos, varones. Ya veremos eso un poco. Finalmente, los privilegios de ella eran muy pocos. Se consideraba como una menor de edad. Piénselo, ¿cómo sería esa situación de la mujer en aquel tiempo? No participaba en la vida pública. No podía salir mucho tiempo a la calle. No tenía ella esa libertad para hacerlo. Estar en la calle sin acompañamiento de un hombre era para ellas un acto indecente. En calles y caminos, una mujer sola se le consideraba mujer para el pecado. Pobre mujer. Y los hombres, si usted lee también esta realidad, decían: gracias Dios mío, porque hemos sido creados como hombres y no como paganos, ni como mujeres, ni como esclavos. Se está mostrando aquí la gran diferenciación entre unos y otros, entre los hombres y entre las mujeres esclavos y paganos. La mujer jurídicamente era propiedad del marido. Él era su amo. Inclusive no era igual. Lo estamos viendo, no era igual en nivel al hombre. Y estaba sometida a una serie de prohibiciones, inclusive en la misma ley. Y en esa condición realmente estaba en una realidad que la dañaba o que la afectaba, no solamente como persona, sino como mujer, como miembro de una sociedad de aquel tiempo. Un autor judío, precisamente, tiene un trasfondo judío, Joaquín Jeremías. Él dice:
la situación de la mujer en la legislación religiosa está muy bien reflejada en una fórmula que se repite sin cesar. Ellas son como esclavos paganos. Ellas son como niños menores. Ellas y estos dos grupos tienen el mismo nivel. Tienen sobre sí un dueño que limita su libertad en la sociedad y en el culto divino. Al punto que en este último, es decir, en el culto, ellas tenían su espacio muy separado, el atrio de las mujeres en el templo, de donde no podían pasar. Es decir, la mujer era una relegada en este tiempo. Estaba en un segundo plano. Estoy hablando primero de la mujer. Y los esposos eran sus dueños, sus amos, sus señores. Y ellos eran los que definían cualquier actuación de su mujer. Si usted mira a las hijas, estaban en la casa. Hay una expresión que es de botánica, pero que viene de esta época. Estaban en el gineceo, es decir, en un cuarto exclusivo para ellas. De ahí no salían. Acuérdense que el gineceo es una parte de la flor, ¿verdad? Es la parte femenina, precisamente, de la flor. Bueno, en la realidad judía había un gineceo, es decir, un lugar donde las mujeres pasaban en la casa. Y de ahí pocos salían. Y si salían era para ayudar en el hogar y en las tareas domésticas. Para cocinar, para trasquilar ovejas, para lo que se pudiera hacer. Todo lo definían para ella los hombres. Y por eso las hijas usted va a ver en este tiempo que se quedaban en la casa con sus madres. Y eran la mano derecha del hogar. Ahora póngase usted a pensar si es mujer y ya es una condición denigrante para aquel tiempo. Pero ahora mujer viuda, peor. Una mujer sin varón en la casa es una mujer sin futuro. Una mujer que se salvaba si no tenía hijos con el que se casó y ese con el que se casó tenía un hermano con el que ella podía casarse nuevamente por el levirato. ¿Se acuerdan del levirato? Es decir, ese varón que quedó hermano del muerto tenía la obligación de casarse con la viuda para darle hijos a su hermano. Era por obligación. Acuérdense de la historia de Ruth. ¿Se acuerdan de la historia de Ruth? Ahí se ve el levirato de una manera clara y precisa. Ojalá la lean en la casa. Ahora, si esto no se daba, la mujer podía regresar a casa siempre y cuando papá la aceptara. Si no, estaba condenada a vivir en condiciones de marginalidad y de dependencia social. Esto sí era grave. Si usted lee textos antiguos, usted se va a dar cuenta cuánto temían las mujeres a quedar viudas. Dice un texto antiguo, ella siente miedo, terror absoluto al pensar que puede quedar en la condición de viuda, de mujer despreciada, marginada, sujeta a la mendicidad. En un texto, ella le dice a su marido, cuando pidas por tu muerte, esposo mío, pide también mi muerte a la vez. ¿Por qué? ¿Por qué tengo yo que vivir si tú estás muerto? Porque si tú mueres, me dejas abandonada. Tendré el régimen de vida de una esclava, de una sometida. Piensa eso. Ella diciéndole al propio marido, si tú te mueres, pide también por mi muerte. Yo no quiero quedar viva. Quedar viva es quedar deshecha. Quedar viva es quedar denigrada. A menos que, y esto es importante, se hubiera casado con un hombre con buen dinero y cuando se casó, ¿se acuerdan que ellos firmaban un pacto matrimonial en casa de ella llamado Ketubá?
y en la Ketubá él dejaba establecido de sus bienes que quería dejarle a su esposa antes de la repartición de los bienes de él. Primero se le daba lo que él estipuló para su esposa y luego se repartía lo que quedaba. Si eso no se daba, pobre mujer. Es decir, la mujer quedaba sin apoyo alguno. Sin apoyo alguno. Y si se mira la historia, ella estaba condenada, como les decía ahora, a la dependencia, a la marginalidad y a terminar en la calle pidiendo. Tendría un rechazo social serio, rechazada en su condición de mujer y de mujer viuda. Ahora, eso pasó también en los... bueno, la Biblia nos lo narra, inclusive en los tiempos de Jesús usted va a ver esto. Doblemente marginada, mujer y viuda. Como mujer tiene problemas y como viuda ni se diga. La mujer estaba realmente en una condición de desventaja seria frente al hombre. La viudez agravaba la condición de la mujer si no estaba protegida por un esposo o por un hijo, pobre de ella. Por un esposo por el levirato, o si le quedó un hijo varón, ojo, varón, estaba condenada a la mendicidad, diría yo, de una manera precisa. La mujer no casada o viuda no casada era una mujer en desgracia en el pueblo. Hay relatos en donde ellas al final terminan de prostitutas en la ciudad. Terminan prostituyéndose para poder conseguir lo que necesitaban para sostenerse, para vivir. Lo dice desde el Antiguo Testamento. Usted lee el profeta Isaías. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón yo soy y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda, no conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día. Orfandad y viudez. Mire Dios hablando aquí a un Israel que se le revela y que se considera como una mujer decente y que va a tener todos los privilegios. Y Dios le va a decir, no Israel. Tú vas a quedar viuda. Y no solamente viuda, sino que vas a vivir de la caridad pública. Mendigando el pan. O sea que el mismo Dios utiliza un ejemplo de la viudez y de la orfandad de la mujer para mostrarnos cuán grave era la situación en aquella época. Y dice el texto, vendrán sobre ti con gran fuerza. La desgracia de la mujer, entonces, viudez y ser mujer. Eso era en aquel tiempo. Por otro lado, si ella tenía un hijo varón, pues las cosas cambiaban porque el hijo se constituía en responsable de su mamá. Fíjense que usted ve la historia de los patriarcas y de los hombres de la Biblia y siempre están pidiendo un hijo de en primer lugar, un hijo. Porque ellos están pensando en herencia y la mujer está pensando en su protección. Siempre fue así. Una mujer con hijo, oh, qué mujer bendita. Una mujer con hijo, oh, qué mujer para estar bien. Era, digámoslo, el deseo más grande de la mujer era eso. Casarse, pero tener hijo varón primero, antes de cualquier cosa. En Israel siempre se midió entonces la función de la mujer, el valor de la mujer mejor, por su trabajo maternal. Tener niños varones, niños y varones.
bueno, eso parece redundante, tener niños o tener varones era muy importante. Una mujer así la proclamaban bendita, bendita. Era como si Dios le hubiera regalado un don especial para la vida. Pero usted en la realidad va a darse cuenta que ella siempre, si no tiene hijos, está viuda y no se casó, la va a encontrar en la calle pidiendo. Si usted lee el libro de Deuteronomio, Dios empieza, digámoslo así, o mejor, abre espacios para bendecir a la viuda y al huérfano y al extranjero. Eran los tres grupos considerados en riesgo en aquella sociedad. ¿Se acuerdan que los agricultores dejaban en las esquinas de los cultivos espigas para que las mujeres y lógicamente el huérfano y el extranjero pudieran recoger? O iban recogiendo e iban dejando caer granos en la recolección para que detrás vinieran estos tres grupos recogiendo para poder subsistir. ¿Se acuerdan otra vez de Ruth? Eso fue lo que pasó con Ruth, ¿se acuerdan? Ruth iba detrás recogiendo granos como buena viuda que era. Y luego se estableció que una parte del diezmo se reservara para las viudas. Eso se daba cada 3 años. El diezmo debía almacenarse y distribuirse a los levitas, a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas para que pudieran autosostenerse. Eso lo encuentra usted también en Deuteronomio. Eso era el espacio que se les abría para que ellas tuvieran acceso a la comida, acceso a la alimentación. Éxodo también nos lo dice. Lógicamente que maltratar a las viudas era una circunstancia que no debía darse entre los seres humanos y particularmente en el Israel de aquel tiempo. Dios castigaba eso seriamente. Acuérdense que Dios se va a levantar luego como el Dios de los desprotegidos, de los huérfanos, de los extranjeros y de las viudas. A nivel general eso era lo que estaba pasando, ¿verdad? Con las viudas en aquel tiempo. Hablé muy rápido, pero espero que les haya quedado la imagen de la mujer y de las viudas en aquel tiempo. Una imagen muy en desventaja frente al hombre. Una figura muy por debajo frente al hombre. Ahora, el texto nos va a decir aquí, nos dice Timoteo, honra a las viudas que en verdad lo son. Honra. No es, esta palabra tiene una riqueza bonita, hermosa. ¿Por qué? Porque honrar implica tratarlas con delicadeza, tratarlas con amor, tratarlas con respeto, tratarlas con dignidad, pero ir más allá de eso. Además del trato respetuoso y cariñoso que se le debía dar, debía ofrecérseles una ayuda especial materialmente hablando. Honrar a las viudas implicaba esa doble acción. Darle respeto, darle cariño, darle compañía, pero también darle para el sostenimiento de su vida, particularmente alimento, que era por lo que más sufrían. La ayuda material a estas mujeres era necesaria. Honran. ¿Pero a qué viudas? Dice Pablo, a las que en verdad lo son. Ese es el requisito. Hay que ayudarlas, hay que tratarlas con cariño, pero a las viudas que lo son. En las próximas enseñanzas, seguro que nos van a aclarar mejor esto, porque si usted sigue leyendo el texto lo va a dejar muy preciso. ¿Cuáles son las viudas a las que Pablo se refiere cuando dice a las que en verdad lo son? Viudas de verdad, en términos generales,
no se ha casado por segunda vez. Viven solas en una comunidad, no tienen quien las ampare, no tienen nada, ni económica ni socialmente, no tienen familiares, no tienen hijos, no tienen papá que se haga cargo de ellas, o pueden tenerlo y ellas han sido rechazadas. Ese tipo de viuda, y Pablo, repito, va a aclarar más frente a la calidad de las viudas que realmente lo son. Viudas, dice Pablo luego, menores de 60 años o de 60 años hacia abajo. Ya les explicarán por qué esos 60 años hacia abajo. Era necesario en vista de que en esa condición la mujer procuraba casarse. Y a los 60 años todavía la mujer en esa época se consideraba apta para casarse o digna para casarse. En este sentido, entonces, el cristiano en la época de Jesús tenía que manifestarse, en obras hacia estas mujeres para aligerarles la carga, el peso de la vida. Y se le aligeraba, repito, material, espiritual y emocionalmente. Debía brindársele todo lo que ellas requerían para poder subsistir en una sociedad machista 100%. Verso 4. Voy andando. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que aprendan primero estos a cumplir sus deberes filiales en la propia familia y a corresponder por lo que deben a sus progenitores, pues esto es agradable a Dios. Pablo hace aquí una aclaración bien interesante. Viudas que tienen descendencia, hijos y nietos. Ellas son sujetos de ayuda de sus familiares. ¿Quiénes se hacen cargo de ella? Hijos y nietos. Esos son los primeros responsables del sostén de la viuda. Perdón. De esa forma, se añade que es Dios quien quiere eso. Fíjense que dice, si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos con su propia familia. Nos recuerda el mandamiento a los padres, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Honra a padre y a madre. ¿Qué nos dice Pablo aquí? Y esto también es bien importante porque es posible que esa viuda haya tenido hijos y nietos, pero esos hijos y nietos nunca hayan sido formados en la escritura para entender su trabajo de atención y cuidado a sus viejos. Y lo que Pablo nos quiere decir aquí es eso. Nosotros como padres, nosotros como abuelos, tenemos que enseñar a nuestros hijos a que estén pendientes de nosotros y del cuidado que nosotros tendríamos en un futuro. El cuidado de la familia en Israel era lógicamente importante, valioso. Era considerado un trabajo digno. Por eso Pablo está diciéndonos aquí, si alguna viuda tiene hijos, aprendan estos primeros a ser piadosos con su propia familia. ¿Quién es estos? Hijos y nietos. ¿Y qué tienen que aprender? La piedad. Los padres tienen que enseñar la piedad a los hijos, pero los abuelos y los padres tienen que enseñar, y los abuelos también tienen que enseñar esa piedad a sus nietos. Los dos grupos, padres y abuelos, enseñando piedad a sus hijos y nietos. Y dentro de ese proceso de enseñanza está
la conciencia de ayuda a sus padres y abuelos. Miren qué hermoso eso. ¿Para qué? ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué? Porque como era lógico entenderlo en este momento, el amor a los padres tenía que ser efectivo y la ayuda a los abuelos tenía que ser obligatoria. Busquen en la tradición y se darán cuenta, judía, lógicamente, el valor que tenía educar a los hijos para la atención a sus padres y a sus abuelos. Si tengo una hija, un hijo, no nos debe abandonar. Y si ese hijo o hija tiene nietos, no nos debe abandonar. Ni a su papá, en primer lugar, ese hijo, pero tampoco a sus abuelos. Era una forma de mantener la comunión, la cohesión familiar, la ayuda. Por eso dice, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia, a recompensar a sus padres. Claro, piénselo. Los hijos, y yo quiero aclarar esto para que no nos quede en la mente una idea equivocada. Cuando se dice que la familia tiene que ayudar a que sus hijos sean piadosos, significa que los formamos para la vida espiritual, para la vida de fe. Y en esa formación está lógicamente el sistema de relaciones padre-hijos, padres-abuelos. Nietos, abuelos, hijos, padres. Eso es claro. Si se aprende eso, hay posibilidades. Si no se aprende eso, no hay posibilidades. Si hay creyentes, hay posibilidades. Si no hay creyentes, no hay posibilidades. Nos toca hacerlo para que ellos se conviertan y aprendan por conciencia lo que tienen que hacer frente a sus padres y frente a los más viejos abuelos. Miren entonces hasta dónde llega la formación. Y lo que quería decirles es lo siguiente, lo harán por amor. Acuérdense que Pablo lo hablará más adelante, se lo dirá a Timoteo. No es porque me están obligando a ayudar a mi papá o porque me están ayudando a ayudar a mi abuelo o a mi abuela. No, no se trata de obligaciones, se trata de amor, se trata de gracia, se trata de misericordia. Por eso dice que aprendan a ser piadosos. Es que si yo aprendo la fe, es que si yo aprendo la doctrina, es que si yo aprendo la palabra, es que si yo amo a Dios, lo que yo hago es por eso, por amor a Dios y para gloria de Dios. No porque mi papá me obligue a que le ayude. Hay papás que dicen, no, yo estoy criando a mi hijo y le estoy dando para que se acuerde de mí cuando yo sea viejo. No, 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 no. No, 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 no. Eso sería un interés personal. Lo que la Biblia nos dice aquí es que si el hijo lo hace porque aprendió desde la escritura y desde el mismo amor que Dios les manifestó a hacer eso. En ese sentido, solo estoy obligado por el amor, no por obligación. Por el amor, no por la fuerza. Pero ¿qué tengo que hacer? Educar, educar, educar. La palabra a mis hijos, la palabra a mis nietos, la palabra a mis descendientes, la palabra siempre. Porque es lo que puede hacer que nuestros hijos y nietos cambien. Es la única que puede hacer que nuestros descendientes puedan comprender lo que significa amar a Dios, amar su palabra, pero amar a aquellos que están con Él, sus padres y toda su familia. Que no pueda existir en familia ese tipo de choques, divisiones, resistencias, resentimientos, amarguras. No, no, no. Que no haya pelea y disensiones entre hermanos. No. Entre hijos y padres. No. Entre hijos, entre nietos y abuelos. No. No, no, no.
La tarea de la piedad no solamente es que yo alcance un nivel espiritual en la gracia y por gracia, sino que esa gracia y por gracia yo pueda hacer lo que me corresponde en agradecimiento al trabajo que mis padres hicieron por mí, pero para mayor gloria de Dios. Eso era lo que se entendía en este tiempo. No me obligues. Como hijo no me obligues. Pero como hijo, ayúdame a entender en el amor de Dios la responsabilidad que yo tengo contigo. Eso es otra cosa. Y el hijo lo hará por amor, no por la fuerza. Por amor, no por la fuerza. Fíjense, por eso dice, si alguna viuda tiene hijos o nietos, trasciende. No es solamente el hijo, el nieto también. Hazte cargo. Ayuda. Sirve. Sostén. Mantén hasta donde se pueda. Lógicamente. Pero todo por gracia. Y dice, y a recompensar a sus padres. Qué bonito es que los hijos puedan darse cuenta de que los padres lo hicieron todo por ellos, por amor y por la gracia, y que ellos por amor y por la gracia respondan. No seamos egoístas y no seamos interesados con nuestros hijos. No es que yo le estoy dando una carrera y yo le estoy dando es para que ellos se hagan cargo de mí en el futuro. No. No. Fórmalos en la gracia, fórmalos en la palabra, fórmalos en el amor, fórmalos en la conciencia cristiana y entonces ellos sabrán qué tienen que hacer contigo. Es simple. El planteamiento que nos trae Pablo aquí es simple y se lo dice a Timoteo para que él lo aplique en esa iglesia de Éfeso, en donde él pastorea. Aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia. Hijos con sus padres. Aprendan la piedad en el hogar. Pero hijos con sus abuelos. Aprendan la piedad en el hogar. Nosotros de pronto pensamos en nuestros padres, pero nos quedamos cortos porque dejamos al abuelo por fuera del círculo de ayuda. Y quizás pudiera decirnos que el abuelo es responsabilidad del hijo suyo. Y el hijo suyo es quien debe. Pero mire cómo está hablando Pablo. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Qué está diciéndonos Pablo? Si nosotros somos capaces de llevar a nuestros hijos en la gracia, a vivir la piedad, a vivir el amor, a vivir la palabra, lógicamente responderán a las necesidades de sus padres y a las de sus abuelos. Miren qué hermoso. Los hijos y los nietos se harán cargo de sus ascendientes inmediatos. Si han aprendido la escritura, si han interiorizado la verdad bíblica, si experimentan y han experimentado el amor de Dios, porque han sido educados en su casa para el servicio a los padres y para el servicio a los abuelos. A los abuelos. La verdad es que yo no había visto eso hasta hoy, tengo que ser sincero. Cuando una madre o abuela pase necesidad, tendrá quien la ayude. Tendrá quien la ayude. Ahora, ¿por qué Pablo insiste en las viudas? Porque eran las del problema. Eran las del problema. Ellas eran las del problema. Eran las que padecían seriamente la crisis.
Y los descendientes tendrán la tarea de acoger y sustentar y cuidar a sus ancianas. El mensaje se centra ahí. Ahora, ¿esto de dónde se aprende? El mandamiento que nos va a dar la clave va a ser el honra a tus padres. Es el único mandamiento con promesa, honra. Si aprendo desde la escritura a honrar a mis padres, yo como nieto también aprenderé a honrar a mi abuela y la ayudaré y la asistiré y la bendeciré y glorificaré a Dios en ese trabajo. Si hay quien la ayude en la familia, que esos hagan su tarea en el amor de Dios. Porque qué bonito es que sean creyentes esos. Ahora dice Pablo, la viuda de verdad y que ha quedado sola, tiene su esperanza puesta en Dios y persevera día y noche en súplicas y oraciones. Viudas que quedaron sin esposo y sin hijos. Y en la situación más precaria. ¿Qué dice Pablo? Estas viudas deben ser mujeres que den testimonio de oración y perseverancia. Fíjense cómo Pablo coloca frente a las viudas que tienen parientes que pueden ayudarles. Ahora se preocupa de las viudas que no tienen a nadie. ¿Qué las caracteriza? La soledad, el desamparo, la vida totalmente dedicada a Dios va a ser su característica esencial. La vida en la pobreza del espíritu va a ser su cualidad esencial. Va a depender absoluta y totalmente de Dios, va a depender absoluta y totalmente de la providencia divina. ¿Se acuerdan de Ana, aquella viuda que estaba en el templo? Dice que duró casada 7 años y duró 84 años de viuda. ¿Y qué dice el texto? Servía en el templo con ayunos, con oraciones. Vea que le está pidiendo Pablo aquí. Pide Pablo oración de día y noche en súplicas. Persevera en día y noche en súplicas y oraciones. En este sentido son mujeres de Dios. Son mujeres confiadas en Dios. Son mujeres de oración. Son mujeres que tienen sus vidas puestas en las manos de Dios. Son mujeres que son conscientes que dependen exclusivamente de Dios. Ahora, en aquel tiempo, yo les decía que el pueblo judío debía hacerse cargo de las viudas. Eran su responsabilidad, sin duda alguna. Pablo, repito, agregará más requisitos. Ustedes lo verán próximamente. Menor de 60 años, de buen testimonio, servicial, hospedadora, etc. Ya los próximos predicadores ampliarán. La viuda sola será una mujer de testimonio, una mujer confiada. Y seguro que como Ana le irá bien. Porque durar 84 años de viuda sirviendo en el templo significa que se estaba favoreciendo por alguien que en la gracia se constituyó en su protector o se constituyeron en sus protectores. Durar 80 años allí en el templo implica alguien me ayudó o muchos me ayudaron. Eso significa que Ana confió plenamente en Dios y en Dios se sostuvo y en Dios se mantuvo y en Dios permaneció. Ahora hay otra aclaración que da Pablo. Dice, la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Hay otras viudas que son sinvergüenzas, que quieren casarse o que quieren tener marido. Pero si no lo logran, de pronto porque no tienen fe o por la impiedad, empiezan a abrirse al mundo y a sus placeres. El mundo y sus deleites son su intención.
¿Y qué demuestra ella con eso? Que no tiene la vida en sí misma. Está viva, pero está muerta. ¿Te acuerdan de Apocalipsis 3:1? Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Así le pasa a las viudas de este estilo. Hay cristianos que solo de nombre, o en este caso viudas que solo de nombre viven, pero realmente están muertas. Han perdido la comunión con Cristo, que es la vida misma, y viven como les da la gana. Y por eso Pablo en el verso 7 y 8 va a decirle, voy rápido. Insiste en esto, que sean irreprochables. Otra vez Pablo les va a decir a las viudas, por favor, testifiquen de Dios en sus vidas. Otra vez les va a decir Pablo, por favor, aléjense del pecado. Por favor, aléjense de la impiedad. Por favor, den buen testimonio. Por favor, glorifiquen a Dios en sus cuerpos y en sus almas. Era un principio para Pablo fundamental que debían vivir las viudas. Y son esos principios los que van a determinar la forma de conducta, el tipo de conducta que una viuda va a realizar. Seguro que va a ser respetuosa y digna y que nadie hable de su conducta. Y seguro que van a decir que ella es pura y fiel. Viudas que dan ejemplo en la sociedad son viudas que valen la pena tenerlas como modelo, lógicamente. ¿Quién no querría eso? Y fíjense que eso lo puso en el versículo 4 del capítulo 5 de este mismo capítulo. Pablo insiste como que de pronto tuvo alguna experiencia negativa y va a insistir, mire, viudas, viudas, por favor, sean irreprensibles, viudas den testimonio, viudas sean santas, viudas vivan la palabra, viudas glorifiquen a Dios en sus vidas, viudas sean ejemplo para otros y para otras. Pero también dice Pablo, y mire cómo nos lo dice el versículo, el que no mira por los suyos, otra vez, y en particular por los de su familia, ha renunciado a la fe y es peor que un no creyente. Otra vez va a hablarle a los seres queridos que deben estar metiendo sus manos por la viuda que tienen en la familia, la cual no debe pasar necesidad alguna. Lo repite Pablo. Y lo hace ya más severamente. Si tú eres creyente o si tú eres una persona que sabe que tienes una viuda en la iglesia, familiar tuya, por favor, no dejes que sufra. Asume la responsabilidad que tiene y atiéndela en sus necesidades hasta donde puedas. No la dejes sola. Piénselo. Teniendo capacidad para ayudarla, no lo hace. Pablo va a decir, tú no eres cristiano. Eres peor que un incrédulo. Porque sabiendo lo que tienes que hacer y no hacerlo, eso es realmente inconsciencia. Eso es realmente rechazar el mensaje evangélico. Eso es realmente rechazar la palabra, el mensaje de Cristo. Y entonces, ¿cómo me mira Pablo? Como un impío más de este mundo, inconsciente del servicio a prestar en el hogar con las viudas que se tienen allí o con la viuda que se tenga ahí. Eso es negar la fe. La fe sin obras es muerta. Tengo fe, pero ahí tienes viudas, ayúdala. No, no lo hago. La fe sin obras es muerta. Esa es obligación tuya. Y en la iglesia sería obligación nuestra.
Por eso la preocupación nuestra también aquí por aquellas damas que están solas y que requieren de nuestro servicio. Un servicio para gloria de Dios, no porque nos obliguen. Lo mismo que los nietos y que los hijos. No porque nos obliguen, sino porque lo hacemos con la conciencia clara de que amamos y queremos adorar a Dios en el servicio y lo hacemos. Queda claro eso, ¿verdad? Entonces, al obrar así, de esa manera inadecuada, Pablo va a decirle a ustedes, son impíos. Están cayendo más bajo que los mismos paganos, están cayendo más bajo que los mismos creyentes, están siendo peor, que los mismos incrédulos. Póngase usted a pensar eso. Pablo nos pone en un sitio peor que los incrédulos. El que no sabe, el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado, dice la Escritura. El que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Si yo sé que tengo que hacer el bien porque tengo recursos a una viuda que es de mi familia y no lo hago, peco. Es mi responsabilidad hacerlo. ¿Y por qué no lo hace? Y dice Pablo, eres peor que un incrédulo. Es decir, me rebaja. Me rebaja. Me pone en el peor sitio. Un pagano no conoce a Cristo y decirle a un creyente que no hace lo que le corresponde, que es peor que un pagano, entonces ¿yo qué soy? Un requete incrédulo. Un requete impío. Peor que ellos. Es decir, nunca conocí a Cristo, nunca conocí el Evangelio, nunca supe la verdad de Dios. Tratar sin amor a los de la casa, negarse a sostener y ayudar en amor a los parientes necesitados como las viudas, es la declaración de incredulidad mía. Lo que estoy diciendo con mi conducta es soy incrédulo, no me crean creyente. Me ven en la iglesia, pero no soy creyente. Me ven leyendo la Biblia, pero no creo en Dios. Me ven orando, pero no tengo nada que ver con Dios. Es simple. Por eso dice Pablo, sirvan a sus ascendientes por puro amor, pero háganlo. Háganlo realmente para gloria de Dios. Usted lee aún textos muy antiguos, textos mesopotámicos, por ejemplo, más antiguos que los textos bíblicos. Y los especialistas en Biblia se sorprenden, porque esos pueblos antiguos, en esa todavía escritura, bueno, en la escritura de aquel tiempo, sumerio, acádica y demás, y de los demás pueblos en general, ellos defendían a los marginados. Hay un texto que dice, no entregué al huérfano al rico, no entregué la viuda al poderoso. El fuerte no puede oprimir al débil y la justicia debe acompañar siempre a la viuda y al huérfano. Miren, aún textos no bíblicos y más antiguos que los textos bíblicos están diciendo, vamos a ayudar. Ahora que es la misma palabra de Dios la que nos habla y nos está diciendo, mira, ayúdala. Con la conciencia nuestra de tener al Espíritu Santo, ¿qué vamos a decir ahora? Llenos del amor de Dios, ¿qué vamos a decir ahora? Con razón, Pablo dice, eres peor que un impío. Y es increíble lo que hacen las viudas. Miren los ejemplos que la Biblia nos trae. Doy algunos pocos, pero usted puede leerlos en casa. ¿Se acuerdan de aquella viuda que ofrenda en el templo?
dice Lucas, 2 blancas. Es decir, metió en el cofre de las ofrendas 2 moneditas que eran el inferior valor, tenían el inferior valor de aquel tiempo. ¿Y qué dice Jesús? Ella dio más que todos los que están aquí porque ella dio todo lo que tenía. Ella lo dio todo. Y los otros están dando de lo que les sobra. La conciencia de esta viuda por glorificar a Dios, seguro que ha sido Dios providente con ella. Y así usted ve las viudas que aparecen en la Biblia. Un cuadrante de aquella época de esta viuda valía, dicen los expertos en monedas de aquel tiempo, un 64avo de denario. Un denario en 64 partes, divídalo. Eso valía cada monedita que la viuda dio. La viuda de Sarepta también compartió, fue solidaria. Y Jesús, fíjense que la pone de ejemplo. Viudas que están diciéndonos yo sí creo. Y viudas que nos están diciendo dependo de la providencia divina. La viuda de Naín. ¿Se acuerdan que Jesús la ve que va a enterrar a su hijo único? Miren el dolor que se produce en Jesús. Dice el texto, y viendo a la viuda que iba a enterrar a su hijo único, sintió compasión. Es decir, en griego esa sacudida interna en Jesús fue grande. Literalmente sería, a Jesús se le removieron las vísceras. Sintió un dolor profundo. Y dice Jesús que resucitó a su hijo. Es decir, recuperó la dignidad de esa mujer que iba a quedar en la calle, desamparada. Jesús la dignifica, le devuelve el hijo. Así que son las mismas viudas que nos dan ejemplo. La viuda y el juez, ¿se acuerdan de la viuda y el juez? Otra viuda que también nos da ejemplo. No tiene influencia, está expuesta a los abusos legales. Como diría Isaías, no tiene capacidad de sobornar a nadie. Y no quiero decir con esto de que ella pudiera sobornar, sino que lo que hace el profeta es mostrar cómo está esta mujer sin nada en el ejemplo que nos da en el capítulo 1 de su libro. Y sin embargo, esta mujer pide la intervención del juez ante quienes la perjudican. Hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Las viudas nos dan ejemplo a nosotros de cómo es de importante tener una vida que confía en Dios, en una sociedad que te rechaza, en una sociedad que te manda a un lado, en una sociedad que no tiene nada que ver contigo, en una sociedad que te margina, en una sociedad que te lleva a la orfandad. Piénselo. Y esas viudas nos están diciendo, yo siempre creí, Dios no me abandonó. Ahora los que tenemos en este siglo XXI esta oportunidad de pronto de trabajar, de tener, y tenemos familiares que sufren, que son viudas, ¿qué vamos a hacer? No es por amor que podemos y debemos ayudarlas. Y con ello glorificar a Dios. Pablo es claro, las viudas no pueden dejarse de lado. Pablo es claro, las viudas tienen que ser testigos del Evangelio. Pablo es claro, la comunidad de Dios debe hacerse cargo de ellas en caso de que no tengan familiares que respondan por ellas. Pablo es claro, y los evangelios son claros, las viudas nos dan ejemplo de fe y de obediencia a Dios y de confianza en Dios, aprendamos de ellas. Pablo es claro, las viudas son sujetos de nuestro amor. Yo les reafirmo el próximo sermón, no sé quién predica, si Carlos o Efraín, continuarán con la caracterización de las viudas.
para que quede claro que estas mujeres en aquella sociedad se constituían precisamente en personas, objetos de ayuda de familiares, de amigos y de el pueblo de Dios. Que el Espíritu nos ayude a entender eso, pero que el Espíritu de Dios nos ayude a ser efectivos en el trabajo con aquellas mujeres que en nuestro contexto son viudas, en nuestro interior como iglesia son viudas y que necesitan amparo, servicio. Dios nos ayude. Oramos. Padre nuestro, gracias. Gracias por esta mañana, gracias porque eres tú quien habla siempre, Dios. Eres tú quien nos enseña, eres tú quien nos motiva, eres tú quien nos ilustra, eres tú quien se glorifica en cada enseñanza. Enseñamos, pero tú eres quien enseña, porque sin tu espíritu esto quedaría a medias, Señor, y no llevaría a nada. Gracias por tu espíritu en medio nuestro y gracias por tu espíritu que nos ayuda a entender estas verdades. Que nuestra iglesia, Señor, podamos ser fieles al servicio que debemos prestar a aquellas personas que tienen necesidad, particularmente huérfanos y viudas. Ayúdanos, Señor, para no fallarte en esta tarea. Ayúdanos, Señor, para ser testigos de este evangelio tuyo aquí en Montería. Gracias por hablarnos, gracias por bendecirnos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús y en el Espíritu Santo. Amén.